Cuando uno se pone a pensar las crisis que la humanidad ha enfrentado, uno puede recordar muchas cosas. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una pandemia. Hace años vivimos guerras mundiales. Y si nos vamos todavía mucho más atrás y en eventos más desastrosos, recordemos la gran tragedia del diluvio donde solamente 7 personas de la humanidad quedaron vivas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cuál ha sido la peor hora en la historia de la humanidad, no ha sido ninguno de estos eventos, sino que la peor hora en la historia de la humanidad es cuando todos nosotros pecamos en Adán. Ese día ha sido el día más trágico cuando el hombre abandonó a Dios y se rebeló contra Él. Ahora, lo que sobresale en esta tragedia realmente no es lo que el hombre hizo, no es ni siquiera el pecado. Lo que resalta en medio de esta tragedia que nos cuenta la Escritura es lo que Dios hizo. Porque ante el pecado del hombre, si Dios bien pudo haber abandonado al hombre, se pudo haber olvidado de él, Dios pudo haberlo pulverizado de una sola vez, o peor aún, ignorarlo eternamente, lo que vemos que Dios ofendido hace es que Él busca al pecador. Génesis 3:9 dice, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esto es impresionante porque, en primer lugar, Dios ya sabía dónde él estaba. No hay manera que el hombre pueda esconderse de Dios. El salmista pregunta y el salmista dice, subo al cielo y ahí estás tú. Voy al Seol y ahí estás tú. No hay manera que el ser humano se pueda esconder de Dios. Sin embargo, Dios viene y el ofendido busca al pecador y le pregunta, ¿dónde estás tú? Vemos aquí a Dios llamando al hombre, al pecador, a rendir cuentas. Encontramos a Dios llamando al hombre para que enfrente la justicia, mas sin embargo también encontramos a Dios preguntando, ¿dónde estás tú? Porque lo que Él quiere es ofrecerle perdón. Pero interesante también fue la respuesta de Adán. Cuando dice el siguiente versículo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde que la humanidad pecó, todos los seres humanos intentamos escondernos de Dios. Unos se esconden detrás de las palabras, Dios no existe, es decir, los ateos. Otros se esconden detrás de la indiferencia hacia Dios. Otros se esconden detrás de la soberbia y de la rebelión contra Dios y contra su iglesia. Y hay otros que se esconden detrás de la falsa religión, inventando maneras y formas humanas para tratar de ganar su salvación. Y así, lamentablemente, la humanidad, intentando esconderse de Dios, no se dio cuenta que al abandonar a Dios, abandonaron su felicidad, su fuente de paz, su propósito y el sentido de su vida. La humanidad, al abandonar a Dios, no se dio cuenta que abandonar a Dios fue lanzarse al mar de la desesperación, al fuego del dolor y a las tinieblas de la condenación eterna. Sin embargo, lo que nosotros vemos en la Biblia es que Dios, a pesar de que nosotros le abandonamos, Dios no lo hizo. Y ahora que nosotros estamos viviendo y observando una pandemia, algo que nunca habíamos experimentado, encontramos de que una vez más Dios, a quien nosotros hemos ofendido, una vez más nos busca, no nos abandona y nos pregunta, ¿dónde estás tú? Para observar nosotros lo que estamos hablando, la Biblia nos enseña de que si bien la pandemia es un justo castigo a la humanidad pecadora que se rebela contra Dios, a la vez la pandemia es un instrumento de gracia en manos de un Dios redentor, del Dios redentor que por medio del cual una vez más por amor a ti y a mí nos pregunta y a toda la humanidad, ¿dónde estás tú? Regresa a mí. Para observar a este Dios que busca al pecador, quiero que me acompañen al libro de Lamentaciones. A través de algunos textos de este libro, nosotros vamos a observar 3 verdades acerca de este tema. La primera verdad que nosotros observamos es que el pecado de la humanidad ha sido alejarse del Dios que le busca. En segundo lugar, que la esperanza, por lo tanto, de la humanidad hoy en día es el Dios que le busca. Y por lo tanto, el llamado
a la humanidad en estos tiempos es regresar al Dios que le busca. Una de las peores catástrofes en la historia de Israel realmente fue el exilio en el año 586 a.C. Realmente ahí Israel, como pueblo de Dios del Antiguo Testamento, sufrió sin precedentes. Vemos por un lado que ellos perdieron la tierra prometida que tanto les había costado obtener. En segundo lugar, el templo fue destruido, a donde giraba toda la vida religiosa de ellos. En tercer lugar, fueron exterminados y los que quedaron vivos fueron todos absolutamente esclavizados. Pero una vez más, si nosotros observamos la historia del pueblo de Dios del Antiguo Pacto, encontramos que la peor hora en la historia no fue ni siquiera ese juicio, sino que fueron años antes cuando ellos decidieron abandonar al Señor. Por eso es que cuando estamos en Lamentaciones, encontramos que en el capítulo 1 y 2, enfrentando ellos este exilio y este asesinato, esta amenaza de muerte, este valle de sombra para ellos específicamente, y encontramos el exilio tocando a las puertas de cada uno de ellos, lo que encontramos en los primeros 2 capítulos del libro de Lamentaciones es que Israel se estaba lamentando de no encontrar consuelo en nada ni en nadie. Estaban completamente desconsolados. Y cuando llegamos al capítulo 3, entonces encontramos el quiebre de la voluntad de ellos y el quiebre de su esperanza. Cuando dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 1, dice entonces este Hijo de Dios sufriendo, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Lo que vemos aquí es un hijo de Dios sufriendo. Un hijo de Dios que no encuentra explicación a lo que está observando. Que por un lado él confiaba en promesas del Señor y tal vez tenía pensamientos positivos acerca del futuro. Y resulta ahora que todo se estaba derrumbando. Incluso él llega a decir en este punto de quiebre de su esperanza: la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Y sin embargo, vemos aquí que aunque es un hijo de Dios, él menciona que está a punto de perder su esperanza. En estos días en donde estamos enfrentando nosotros la pandemia, yo he leído en las diferentes redes sociales todo tipo de comentario lo que la mayoría dicen ser cristianos. Por un lado, ante la pandemia, yo he leído frases como: ¿por qué mejor no nos lleva el Señor? Es decir, un pensamiento fatalista. ¿Por qué Dios mejor no nos lleva? ¿Para qué nos hace sufrir de esta manera? Otra pregunta que yo he leído también, o frases que he leído en esta semana es: mejor ya no nos congreguemos, ¿para qué? Dejemos de discipularnos y vámonos todos mejor cada uno a su casa y no salgamos ya más de ahí. Es decir, que para estas personas la solución a la pandemia es abandonar la iglesia o abandonar a Dios. Pero quizás de todos los comentarios, el peor de todos que yo he leído es que algunos han puesto: esto es injusto. La pregunta es: ¿lo es? ¿Realmente es injusto lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo? ¿Acaso es injusto que el hombre pecador sufra justamente por su pecado? No. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 42 dice: el mismo siervo de Dios, el mismo Hijo de Dios sufriendo, él llega a decir: hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Él mismo está reconociendo que el justo juicio de Dios es correcto vivirlo. Él está calificando el juicio de Dios con respecto a Dios mismo y dice: es justo. Es justo lo que estamos viendo, es justo lo que estamos sufriendo porque nosotros hemos abandonado al Señor. Un Dios santo que nos ha dado su santidad, nos ha descrito su santidad a través de una ley, a través de un pacto, y nosotros hemos roto el pacto. Así que lo que estamos viviendo es justo, porque hemos abandonado al Señor. Por eso que no nos extraña lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Ya en el nuevo pacto, Pablo viene y dice: porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque habiendo conocido a Dios,
no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones. Lo que está diciendo Pablo, y es importante, dice, porque la ira de Dios está siendo manifestada, es un presente continuo, está siendo manifestada. Hoy en día está siendo manifestada la ira de Dios. Y dice Pablo, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificamos como Dios. Hermanos, hermanas, lo que nosotros estamos viendo hoy en día en todo el mundo es el justo castigo por el pecado de alejarse del Dios que nos busca. Es el justo castigo a la humanidad por alejarse de Dios. Pero al igual que en el Edén, nosotros vemos que a su vez en esta crisis mundial, así como la pandemia es un instrumento de justicia, también la pandemia es un instrumento por el cual el mismo Dios al cual hemos ofendido, Él una vez más pregunta a la humanidad pecadora, ¿dónde estás tú? Regresa a mí. Porque incluso el profeta, cuando él llega a decir que su esperanza estaba a punto de desfallecer y desaparecer, y él mismo dice que el juicio de Dios era justo, y él llega a decir en el versículo 31 al 33, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. ¿Tú te imaginas eso? El profeta está diciendo que el mismo Dios que es justo en su juicio resulta que es un Dios bueno, que no abandona al pecador que le está ofendiendo. Y él llega a decir, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Hermanos, y aquí que nosotros encontramos la gran paradoja en todo lo que estamos viendo, y encontramos la gran paradoja de cuando el Hijo de Dios sufre o cuando la tierra está bajo juicio de Dios. Que aunque nosotros ofendemos a Dios, Él mismo nos busca para ser nuestra esperanza. Y esa es la gran paradoja que encontramos hoy en día. Que estamos viendo en el mundo un juicio, pero a la vez vemos la misericordia de Dios. Un Dios que busca al pecador para sanarlo, para perdonarlo, para ayudarlo. Y lo que nosotros entonces encontramos aquí es que el profeta comienza a poner y a desarrollar y a establecer su esperanza en Dios. ¿Dónde nosotros realmente tenemos que poner nuestra esperanza? ¿Acaso tenemos que ponerla en este momento en que estamos frente a una pandemia, en algún plan económico de reactivación? Se lo digo porque es lo que he leído yo en redes sociales. Que las personas, un grupo de personas, está poniendo su esperanza hoy en día en que cuando esto termine, pues todo mejore por algún plan económico de reactivación. Tal vez para otros la esperanza es no enfermar. Tal vez para otros la esperanza es no morir. Otros han puesto su esperanza en una vacuna y están orando para que surja la vacuna. Y lo cual me parece muy bien que la gente celebre los grandes avances tecnológicos que encontramos hoy en día. Pero la pregunta es, ¿dónde tú y yo tenemos que poner nuestra esperanza? ¿En la economía, en el dinero, en la salud? No. Sino que tenemos que poner nuestra esperanza en el Dios que castiga, en el Dios que prueba la fe. Porque resulta que el mismo Dios que nos está probando es el mismo Dios que nos está buscando para que regresemos a Él. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 20 al 24 dice el profeta, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Es decir, él está diciendo que él está deprimido por lo que él está viendo en el mundo, lo que él está viendo que está enfrentando su pueblo, el exilio. Y él dice, siempre tengo esto presente y yo me deprimo, dice. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza, que el fiel amor del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus misericordias.
Nuevas son cada mañana. Y en tercer lugar, grande es tu fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lo grandioso de este texto es que en 2 versículos, el mismo profeta que dice que estaba a punto de perder su esperanza, él mismo está diciendo de que él pone su esperanza en el Dios que los está probando, porque resulta que el Dios que los está probando tiene 3 atributos que son el fundamento, que forman el fundamento de nuestra esperanza. El amor fiel de Dios, la grande misericordia de Él y grande fidelidad. Lo que está diciendo el profeta, que aunque ve las cosas que está viendo, que así como Dios es justo, él pone su esperanza en Dios, porque el mismo Dios que es justo es Dios de amor, misericordia y fiel. Y por eso él descansa en Él. El fiel amor de Dios. La palabra no es rakam, que es misericordia, sino kesed, que es el amor fiel. Este es el amor de un esposo por su esposa. La Biblia nos enseña, hermanos, que el fiel amor de Dios es la puerta que nos abre a la esperanza del perdón. En la Biblia vemos que es por el fiel amor de Dios que nosotros nunca seremos abandonados, porque su amor es eterno. Es por el fiel amor de Dios que Dios nos busca a cada uno de nosotros como el esposo busca a su esposa infiel, no para vengarse, sino para perdonarla, para limpiarla, para amarla. Es por el fiel amor de Dios que Dios es el Padre que sale al encuentro del Hijo pródigo para abrazarlo, para besarlo, para perdonarlo. El fiel amor de Dios es lo que nos permite en un tiempo como hoy decirle al Señor con confianza: perdónanos. Señor, no lo merecemos, pero perdónanos. Sálvanos, sánanos ahora. Porque es por este fiel amor que el pecado, ni siquiera el pecado, puede separarte de Dios, como dijo el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Una pandemia, un dolor, problemas, el pecado mismo, nuestras buenas obras. Hermanos, el profeta y el texto nos enseña que tu esperanza y mi esperanza en esta pandemia no debe de ser una persona o cualquier cosa, sino que tiene que ser el fiel amor de Dios por nosotros. Pero hay un segundo atributo que él menciona en este texto, y es la misericordia de Dios. Aquí sí la palabra es rakam, cuyo significado es el vientre materno. Y es la raíz de rakam, tiene que ver con el vientre de una mamá. Por lo tanto, misericordia en la Escritura significa o representa o expresa la compasión de una madre o de un padre por sus hijos. Lo que la Biblia nos está enseñando de que Dios es misericordioso. El que Dios es misericordioso no significa de que Él no es insensible a nuestras debilidades, ni tampoco es insensible a tus problemas, sino que Dios responde a nuestra miseria con ternura y con piedad. Tal como lo dice el Salmo 116, versículos 3 al 5, cuando dice: los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro. Es decir, el salmista está diciendo que la muerte está tocando a su puerta. Y dice luego: y caí en la ansiedad y en la aflicción. Entonces clamé al Señor diciendo: te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Hermanos, Dios es toda ternura. Dios es toda ternura. Él es misericordioso. Él es compasivo. Él es sensible. Así como una madre es tierno con sus hijos, así como voz de clemencia hay en su boca, así como un padre es compasivo con sus hijos, mucho más lo es Dios con nosotros. Porque la Biblia nos está enseñando que Dios, cuando dice la Escritura, Él es misericordioso, significa que Él no es insensible al sufrimiento que estamos viviendo. Hoy en día los lazos de la muerte nos han rodeado al mundo entero, a nuestra ciudad.
Los lazos de la muerte han rodeado tu casa, tu familia, tus hijos. Pero el Dios misericordioso una vez más te está preguntando, ¿dónde estás tú? A lo cual yo ruego al Señor, tú puedas responder, Señor, aquí estoy frente a ti. Te ruego que perdones mi vida. Perdona mis pecados. Sálvame. Hermanos, Dios es un Dios de misericordia. No solamente es un Dios de juicio. Claramente le está castigando a la humanidad pecadora y a los hijos de Dios, a nosotros los redimidos, está probando nuestra fe. Pero a la par de eso, Dios es Dios de misericordia. Dios es toda ternura. Y si tú tienes dudas de la ternura de Dios, solo mira la cruz, en donde vemos a Jesucristo sufrir en nuestro lugar el juicio de Dios, que nosotros merecíamos, viene y recae sobre Él. Y por lo tanto, porque Él sufrió y experimentó el sufrimiento, ahora dice la Escritura en Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote para siempre, en donde Él se compadece de nuestras necesidades. ¿Y por qué se compadece? Porque Jesús es Dios de toda ternura para ti y para mí. Resulta que ahora nuestro sumo sacerdote nos entiende como Dios misericordioso, porque Él sufrió en nuestro lugar, por lo tanto podemos esperar en Él. Pero hay un tercer atributo en el cual el profeta puso su esperanza. Sabiendo que Dios es así, pone su esperanza en Él, y es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se refiere a que Dios es inamovible en lo que ha dicho. Dios es inamovible en lo que Él ha prometido. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, significa de que Él actúa siempre conforme a la verdad y lo que es recto y lo que es justo. Así que lo que el profeta, hermanos, él está declarando es que él ha puesto su esperanza en Dios porque Él cumplirá la restauración prometida a su pueblo. En estos días es cuando nosotros, hermanos, más tenemos que confiar en el Dios que es fiel a sus promesas, porque por un lado, por ejemplo, Él nos dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que vaya a mendigar pan. Y si Él lo dijo, tenemos que entender que Él es fiel, y si es fiel, significa que Él es fiel a su promesa, porque su promesa es verdadera. Porque en Jesucristo todas las promesas son sí y amén en Él. Pero por otro lado, también en otro texto, la Biblia nos dice, por tanto no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles son los que buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero también en otro texto, Dios nos dice también, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel a sí mismo. Significa que Dios es fiel a su palabra. Todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Por lo tanto, confiemos en Él. Hermanos, la esperanza de la humanidad no debe de estar en la economía. Hoy te puedes dar cuenta que por más promesas que hicieron los políticos en todo el mundo con respecto a este nuevo año, que muchos economistas dijeron que este iba a ser el mejor año de toda la década, por muchos planes que haga el hombre, Dios está demostrando que el único que gobierna el mundo es Él. Él mismo está enseñándonos lo frágil y pequeño que somos ante su grandeza. Por lo tanto, la esperanza no puede estar puesta ni siquiera en nosotros mismos, en lo que nosotros podamos salir adelante. Yo entiendo todas estas campañas que en televisión se está viendo que dicen, somos salvadoreños, sigamos adelante, esto no nos va a vencer. Yo entiendo que ese positivismo de alguna manera puede llenar de alegría y esperanza a algunos, pero nuestra esperanza, los hijos de Dios, no puede estar puesta ni siquiera en lo que nosotros podamos hacer. La esperanza del cristiano está en Dios, porque no solamente Dios es justo, sino que sabemos de que su fiel amor, su misericordia y su fidelidad es grande para siempre. Y por eso nosotros descansamos en Él. Porque así como Él aflige, Él sana, levanta y restaura. Así que pon tu esperanza en estos días y siempre en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la única esperanza de la humanidad es el Dios que lo está buscando, entonces la pregunta es, ¿cuál es el llamado a esta humanidad?
Pues el llamado que nos hace la Escritura a esta humanidad que está sufriendo es regresar al Dios que le está buscando. Y en estos tiempos, hermanos, no debería de preocuparnos cómo va a quedar la economía salvadoreña o la economía del mundo. No debería preocuparnos en este momento qué vamos a trabajar o cuándo vamos a obtener una vacuna para protegernos del coronavirus, sino que la preocupación debería de ser, hoy en día, regresar al Dios que nos está buscando. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 al 41. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios que está en los cielos. El profeta nos enseña y Dios nos enseña que hay 3 cosas, por lo menos, que en este tiempo tenemos que hacer. Y en primer lugar dice, escudriña los caminos que antes transitabas, antes de la pandemia. Escudriñemos nuestros caminos, hermanos. ¿Qué es lo que urge hoy en día hacer? Escudriñemos. Hermanos, estamos en un tiempo en donde tenemos que hacer una reflexión muy profunda de donde nosotros nos encontramos antes de la pandemia. Tenemos que reflexionar, tenemos que ponernos a pensar qué es lo que realmente estábamos haciendo con nuestra vida. Hombres y mujeres, tú que te llamas a ti mismo, que estás considerándote a ti mismo como un creyente, como un hijo de Dios, la pregunta es, antes de la pandemia, ¿cómo estabas llevando tu vida? ¿Cuál es el camino que tú estabas recorriendo? ¿Acaso tú en tu mente pretendías que Dios no te miraba lo que tú hacías? Este es un tiempo en donde Dios dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. ¿Cómo estaba tu vida como hombre? Piensa. ¿Acaso tú tenías una vida realmente en donde pensabas que Dios no te estaba viendo? ¿Acaso tu vida ha sido simplemente una mentira? Reflexiona. Hombres y mujeres, los que están casados. ¿Acaso tú has honrado a Dios todo este tiempo en tu matrimonio y con tu matrimonio? ¿Acaso realmente el interés de tu vida, los caminos que has estado transitando, acaso son caminos de rectitud, de justicia? No estoy hablando de perfección, no te equivoques. Estoy hablando de un camino de arrepentimiento, un camino de pureza, un camino que busca honrar a Dios. Escudriña tus caminos. ¿Acaso tú has tenido una vida licenciosa practicando el pecado? Aunque la iglesia, los pastores o los hermanos te estuvieron diciendo, no hagas eso, hermana, no hagas eso, hermano, y tú te empecinaste en seguir practicando eso. Hermano, hermana, hoy es un tiempo de reflexión. Escudriña tus caminos y vuelve al Señor. Padres que están escuchando, ¿realmente tú te has preocupado por la crianza de tus hijos? A mí me sorprende la pasividad de algunos padres que piensan que son los colegios o las iglesias las que tienen que criar a sus hijos cuando somos los padres. Y hoy en día que los hijos están en la casa, yo he leído también en algunas redes cómo padres se quejan de eso. Padres cristianos, en donde están diciendo que son los colegios y el Estado el que tiene que criar a sus hijos. No, no. Escudriña tus caminos. ¿Cómo has creado a tus hijos en los últimos meses, en los últimos años? ¿Acaso los principios con los cuales los has estado criando son principios de la Escritura o son contrarios a la Escritura? ¿Son basados en tu tradición, en la tradición de la cultura, o está basado en el fundamento de la palabra? Empresarios, asalariados, reflexiona. ¿Cómo ha sido tu caminar todo este tiempo? ¿Acaso uno de los ídolos de tu corazón es el dinero? ¿Acaso tu preocupación realmente ha sido bendecir al Señor a través de cómo Él también te bendice a ti?
¿Acaso tú has pensado y has considerado realmente fielmente ocupar las finanzas también para el reino de Dios? ¿Acaso tú has entendido tu responsabilidad por ser empresario dentro de la sociedad de cara a la obra de Dios? Escudriña tus caminos. Como empresario, como asalariado, ¿cuál es el fin de tu trabajo? ¿Has honrado a Dios a través de él? Es que entiende, lo que tú estás viviendo es un tiempo, es un llamado de Dios donde Dios está preguntando, ¿dónde has estado? ¿Dónde estás? Claro que Dios está llamando a juicio. Claro que Dios está llamando a rendir cuentas, pero también Dios está llamando para decirte, yo te quiero perdonar. Regresa a mí. Ahora quiero dirigirme también a los pastores que están viendo este mensaje, a mis hermanos, amigos, consiervos pastores, en general de cualquier parte del mundo. Escudriña tus caminos. Yo lamento que hoy en día hay pastores en donde lamentablemente, no digo que todos son pocos, son algunos, en donde lamentablemente ellos no han considerado el rol y la función que Dios nos ha entregado como privilegio. Yo lamento cómo algunos, en nombre de la sana doctrina, están ocupando la sana doctrina para ellos construir sus propios reinos. Porque pareciera ser que hoy en día la moda entre los pastores ya no es pastorear la iglesia, sino ser conferencistas, ser pastor de pastores, algo que solo quiere llenar tu ego. Arrepiéntete de eso. Porque Dios no te ha puesto a construir reinos. Dios no te ha puesto a buscar poder ni fama. Porque si tú te haces famoso, tú robas la gloria a Jesucristo de su propia iglesia. Es un tiempo de reflexión, hermanos. Es un tiempo de profunda reflexión. ¿Cómo estás llevando el ministerio de la palabra? ¿Acaso diriges a todos hacia ti? Realmente ese es el sentido de lo que tú haces, ser famoso, buscar la aceptación de otras personas, la aceptación incluso de otros pastores. ¿O realmente el único que te interesa a ti, lo que diga de ti acerca de tu ministerio es Dios? Hermanos, no nos equivoquemos. Si bien es cierto, somos pastores, pero a la vez somos siervos de Dios. Somos hijos de Él y a Él nos debemos. Pero también nosotros tenemos que escudriñar en general nuestros caminos. Tenemos que pensar y considerar si hemos sido indiferentes todo este tiempo a nuestra misión, a la misión de evangelizar. Si estamos siendo insensibles en estos momentos a la necesidad que tiene el mundo del evangelio. Porque algo que a mí me ha sorprendido, y también en las redes leyendo a algunas personas, a algunos cristianos, es que en lugar de pensar en el mundo, lo único que hacen es pensar en ellos mismos. No niego que son tiempos donde tenemos que sujetarnos a las autoridades y a los expertos de sanidad que nos dicen, me refiero a los doctores, a los que saben acerca de este tema del COVID-19. Claro que nosotros tenemos que guardar las medidas sanitarias correspondientes, pero no por eso significa que vamos a olvidar la misión que tenemos en el mundo. El mundo hoy más que nunca necesita escuchar el evangelio de Jesucristo. Pero ¿cómo ellos van a oír si no hay quien les predique? Yo lo que lamento es que muchas personas, en nombre del temor, están diciendo que van de casa a sus casas y ya no quieren ni discipularse o no quieren evangelizar. No estoy diciendo que tú vas a ser responsable y abandonar tu hogar. Lo que estoy diciendo es que hay maneras, formas y métodos que tú puedes ocupar, empezando con tus vecinos. Pero no solamente este es un tiempo de escudriñar, sino que también dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. La palabra aquí, esta frase, cuando dice y volvámonos al Señor, la palabra en hebreo es arrepentimiento. Lo que Dios está diciendo es arrepiéntanse, arrepiéntete. Arrepiéntete, padre de familia, madre de familia, hombres, mujeres, pastores, cada gente de la sociedad, arrepintámonos. Arrepintámonos delante del Señor que está enviando un juicio, porque resulta que es un Dios que nos busca con gracia, misericordia, amor y fidelidad. Busquemos su perdón, porque Él está dispuesto a perdonar. Arrepentimiento significa no solamente
compugirnos de dolor, no, sino que dejar aquello que reflexionando sabemos que es un camino divergente al Evangelio. Y por lo tanto nos queremos alejar de ello porque queremos caminar en el camino del Señor, que es uno solo el camino del Señor. Y el nombre del camino del Señor es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, sino solamente a través de Dios, de Jesucristo. Así que, hermanos, volvamos al Señor, porque es Jesucristo, es su amor, su ternura, la que nunca falla. El arrepentimiento aún en estos días es necesario. Así que en lugar de escondernos en nuestros propios hogares, sin tener contacto con el mundo, aún desde nuestros hogares, tengamos contacto con todo el mundo a través del Evangelio. Y por último, dice el profeta, levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Hermano, ora, clama a Dios. Este es un tiempo en donde tenemos que recuperar nuestra vida de piedad. Clama a Dios, ora, clama por tus hijos, clama por el país, clama por las autoridades. Hoy no es un tiempo de banderas políticas, hoy no es un tiempo de colores partidarios. Todos tenemos que ser solidarios. Oremos por nuestra nación, oremos por el mundo, oremos por aquellos que han enfermado, oremos por aquellos que están en cuarentena, oremos por aquellos que van a enfermar, oremos por aquellos que van a morir. Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tu iglesia, ora por tu casa. Ora, clamemos al Señor. Hermanos, recordemos que si bien la pandemia es un justo castigo a la humanidad rebelde contra Dios y una prueba de fe a los hijos de Dios, a la vez es un instrumento de gracia en las manos del Dios Redentor, por medio del cual, una vez más, con amor, con misericordia, Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? Regresa a mí. Hermanos, que en estos días podamos reflexionar en la palabra del Señor y que podamos glorificar su nombre una vez más. Porque recuerda que Dios es fiel en su amor, es Dios de misericordia, Dios de toda ternura y fiel para siempre. Descansemos en Él. Dios le bendiga muchísimo.